Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste una vez más. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. ¡Vamos! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy.
fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes compartiendo de la palabra del Señor, agradecido con el Señor porque nos da esta oportunidad y una vez más agradeciendo a nuestro querido pastor porque permite que yo pueda presentarme delante de ustedes hoy para estudiar un poco de la palabra del Señor. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a que siempre se conecten en las transmisiones. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, los miércoles a las 7:15 y los domingos a las 9:15 también. Si usted se ha perdido un servicio, si se ha perdido alguna prédica o algún estudio, están ahí también disponibles. Puede ir a la página de Facebook, puede ir al canal de YouTube y ahí los va a encontrar para que usted pueda escucharlos y si le gustó, pues escucharlos una vez más. Realmente lo invitamos, hay bastante contenido que es de bendición para nuestras vidas y que glorifican al Señor, que es lo más importante. El día de hoy quisiera tratar un tema que a muchos de nosotros nos ha parecido bastante importante en nuestra vida cristiana y llegamos incluso al punto de tener mucha confianza en esta frase, en este concepto que leemos en la palabra del Señor. Algunos se ven en algún momento en donde necesitaban de algo y el Señor obra para bien de ellos, entonces utilizan esta frase, utilizan
este nombre del Señor, e incluso hasta le ponen ese nombre a sus negocios, le ponen ese nombre en calcomanías a sus carros. Es bastante peculiar el uso de este concepto. Y es el nombre del Señor, esta frase es Jehová Jireh, o como se traduce al español, el Señor provee o el Señor proveerá. Es una frase que nos gusta mucho porque de cierta forma genera bastante esperanza en nuestras vidas. El saber de que quizá cuando no hay, o cuando no tenemos, o cuando nos encontramos en escasez, tenemos la esperanza de que nuestro Dios va a proveer lo que necesitamos. Y es por eso que generalmente o en la mayoría de las veces lo atamos a términos económicos, o lo atamos a términos de prosperidad financiera o de bienes económicos, bienes tangibles. Pero hoy vamos a ver este mismo concepto bajo un tipo de lente distinto. Y pues para esto es que vamos a empezar abriendo como forma de introducción. Vamos a explicar algunas diferencias entre algunos pasajes bíblicos y otros. Vamos a aprender cómo generar o qué preguntarnos al momento de leer estos tipos de pasajes. Y vamos a descubrir algunas cosas que el Señor ha puesto en este tipo de pasajes como el que vamos a leer hoy. Así que la cita que vamos a leer hoy es Génesis 22, versículos del 1 al 19. Es un relato bastante conocido. Hay muchos de nosotros que lo sabemos de memoria y lo podemos decir de memoria sin necesidad de leer la Biblia. Sabemos la historia y la conocemos, pero hoy vamos a revisarla un poco más a fondo. Hoy vamos a estudiar este pasaje. Una vez más, Génesis 22, versículos del 1 al 19. Yo lo voy a leer. Tengo una Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, por si la versión es distinta a la que usted tiene. Capítulo 22 y verso 1 dice: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma a Isaac, a tu hijo, tu único, a quien más amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él le respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo,
tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel, porque eres misericordioso, porque te revelas a nosotros en tu palabra, Señor, y permites de manera amorosa que podamos encontrarte y podamos encontrar tu carácter y podamos entender qué es lo que tú hablas a nuestros corazones para glorificarte. Te amamos, Cristo Jesús, te bendecimos y hoy queremos poner nuestras vidas en tus manos para poder, Señor, poner por obra tu palabra y ser como el hombre que edifica su casa en la roca, que cuando vengan las lluvias y cuando vengan las tormentas podamos permanecer firmes en la roca que eres tú, Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una muy impactante escena la que vemos en el capítulo 22 de Génesis. Como les digo, es una escena muy conocida, es un relato que muchos de nosotros sabemos de memoria. Y a veces cuando nos disponemos a leer la Biblia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos disponemos a leer la Biblia siempre en enero, ¿no? Cuando termina el año y es el 1 de enero y decimos, quiero leer la Biblia en un año, nos disponemos a leerla y empezamos en Génesis. Y cuando pasamos por este capítulo nos quedamos asombrados de muchas cosas, pero siendo sinceros, a veces pasamos por este pasaje o por otros pasajes de la Biblia y quizá nuestro corazón no recibe o no percibe lo que realmente este tipo de pasajes quiere decir. Y honestamente, a veces quizás solo pasamos como que si estuviéramos leyendo un libro que nos dejaron leer en la escuela para ganar cierto curso, para ganar cierta clase. Solo lo leemos con el afán de decir, bueno, ya leí mis capítulos de este día, ya me puedo dormir o ya puedo empezar mi día. Entonces, este pasaje tiene esa característica, que es un pasaje que quizá a simple vista no tendrá mucho que nosotros podamos aplicar a nuestra vida si solo lo pasamos leyendo así como se lee el periódico. Es un pasaje que quizá despierta más dudas que resolver las dudas. Quizá nos preguntamos por qué el Señor permitió que este tipo de pasajes estén en la Biblia. ¿Qué hay en este pasaje para mi día a día? ¿Qué puedo entender yo de esto que realmente sirva a mi corazón? Pues bueno, tenemos que entender alguna diferencia entre algunos tipos de pasajes que hay en la Biblia. Los estudiosos de la hermenéutica y del estudio bíblico, ellos han determinado que la Biblia está dividida en, bueno, aparte del Nuevo y el Antiguo Testamento, hay algunos pasajes que están divididos en dos grandes tipos de pasaje. Y el primer pasaje es el tipo de pasaje narrativo, es decir, un pasaje que cuenta, que relata una historia, que relata un suceso. Y el otro tipo de pasaje es un pasaje normativo, que realmente es un pasaje que nos está diciendo a nosotros qué es lo que debemos hacer. Déjenme ponerles un ejemplo. Un ejemplo narrativo sería, por ejemplo, la historia de los muros de Jericó, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que deben de llegar a Jericó y por 7 días deben darle vueltas a la ciudad de Jericó, y al 7º día ellos gritan y los muros de Jericó van a caer. Ese es un pasaje narrativo porque el Señor no nos está mandando a nosotros a que vayamos a darle vuelta a no sé, qué sé yo, quiero una novia, le voy a dar 7 vueltas a la chica que me gusta. O como decía alguien que iba a la agencia de vehículos y llegaba solo a ver el carro y pasaba alrededor del carro y el vendedor le decía, ¿le puedo ayudar en algo? Y él no, solo seguía dándole vueltas al carro, orando. La Biblia no nos llama a eso. Este es un pasaje narrativo donde nos cuenta a nosotros las grandezas, las maravillas que nuestro Dios es capaz de hacer.
No es un pasaje normativo, es decir, no es una norma, no es un mandato como Mateo 28:19, por ejemplo, donde el Señor Jesucristo ya nos está mandando a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ustedes saben qué trata ese versículo. Si partimos entonces desde esa gran diferencia al leer la Biblia, vamos a darnos cuenta que este pasaje es un pasaje más bien narrativo y no normativo. Claro, no estoy diciendo de que Dios no me puede pedir que yo mate a mi hija. Claro, si Él lo quiere hacer, Él lo puede pedir, pero que se lo haya pedido a Abraham no significa que me lo vaya a pedir a mí. No significa que el Señor esté pidiendo que yo sacrifique a mi hija para que Él esté contento, para que Él pruebe mi vida. Una vez más, si Él quiere, lo pide, pero solo porque se lo pidió a Abraham no significa que me lo debe pedir a mí. Esto no es normativo, esto es narrativo. Entonces, al momento de leer la Biblia, yo tengo que saber cómo leer la Biblia, qué debo de buscar entonces en un pasaje narrativo más que en un pasaje normativo. Porque en la narrativa hay cosas que yo no puedo tomarme literal, ¿verdad? No puedo venir y porque alguien se burle de que yo ya me estoy quedando calvo, no puedo decir ahora yo voy a mandar osos como el profeta Elías hizo con los jóvenes, Eliseo, como hizo él con los jóvenes que se burlaban de él. O yo no puedo decir ya voy tarde para el trabajo, ¿verdad? Sol, detente en Jutiapa, luna, detente en Shela, como hizo Josué. No puedo hacerlo porque la narrativa no significa que yo deba hacerlo. Sin embargo, la normativa sí dice lo que yo debo hacer. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, amar al prójimo, amar a mi Dios con todo lo que tengo, con todo lo que soy, son versos normativos. Pero las historias, como las de David venciendo a un gigante, son historias narrativas donde yo debo de pasar 1, 2, 3 y las veces que sean necesarias para que yo pueda comprender en esos pasajes qué es lo que Dios quiere hablar para mi vida. Ya que hemos dado esta diferencia entre la narrativa y la normativa, quisiera utilizar 3 preguntas que vamos a ver en este pasaje. La primera es, o mejor dicho, como premisas, ¿no? La primera es que la Biblia no habla de mí y este pasaje no me está hablando de lo que yo debo hacer o no está hablando de mí. Puntualmente, este pasaje habla de Dios. Este pasaje habla del carácter de Dios. Este pasaje muestra a muchas facetas de nuestro Dios y eso es lo primero que yo debo de buscar en la palabra del Señor. Que el Señor se revele en mi vida con lo que estoy leyendo, aunque sea un pasaje como este, que quizá no entiendo. Entonces debo entender que la Biblia no habla de mí, la Biblia habla de Dios. Y yo debo de buscar en el pasaje que estoy leyendo qué dice la Biblia de Dios. La segunda premisa es que la Biblia toda apunta a Jesús. Entonces, lo que yo debo hacer al leer un pasaje como este es encontrar en este pasaje donde se apunta hacia Cristo. ¿Qué sombra hay de la obra redentora de Cristo? ¿Qué sombra hay de Jesús y su vida en la tierra en este pasaje? Eso es lo que yo debo preguntarme. No debo preguntarme si debo matar a mi hija. No debo preguntarme si debo tener siervos o si debo tener asnos. No debo preguntarme si debo llevar a mi hija a un monte para sacrificarla. No, lo que debo preguntarme es, primero, basado en la primera premisa, ¿qué revela este pasaje del carácter de Dios? Y basado en la segunda premisa, ¿qué revela este pasaje de la vida del Señor Jesucristo y su obra redentora? Y la tercera premisa es que puedo encontrar en este pasaje que yo aplique a mi vida basado en las 2 premisas anteriores. Es decir, encontrando el carácter de Dios y encontrando la sombra del Señor Jesucristo, ¿cómo puedo utilizar esas 2 premisas para utilizar este pasaje en mi vida y aplicarlo? Entonces, vamos a empezar a utilizar estas 3 premisas en este pasaje. Y lo primero que debemos encontrar en este pasaje es ¿qué habla este pasaje de Dios? ¿Qué revela de Dios este pasaje? No revela nada de mí,
No está diciéndome, Roger, tú eres esto. Roger, en ti bendeciré a las naciones. Ojo, eso no es para mí. Eso nunca fue para mí, no es para nosotros. Esto fue una palabra que Dios le dio a Abraham y que se cumplió, ya está cumplida. Roger, esto no es para ti. Aquí vamos a buscar el carácter de Dios revelado. La Biblia habla solamente de ese carácter de Dios y en este pasaje podemos ver en algunos versos clave algunas de las características del carácter de Dios. Y bueno, lo primero que vamos a ver es en el versículo 1 del capítulo 22. Y la primera parte que prueba o que muestra el carácter de Dios es que Dios es un Dios que prueba. Dios es un Dios que está constantemente probando nuestras vidas, probando nuestros corazones, probando nuestros motivos, probando nuestra fe, probando nuestra confianza. Dios es un Dios que prueba. No es que nos ponga en medio de situaciones difíciles solo porque Él quiera. El Señor, dice la Biblia, que no somos tentados más de lo que no soportamos. Por lo mismo, el Señor prueba sabiendo lo que vamos a hacer durante la prueba. El Señor en su conocimiento y en su voluntad sabía que Abraham le iba a obedecer. Aún sabiéndolo, Dios lo prueba. El Señor en su conocimiento y voluntad sabía que Job no iba a actuar mal. Aún sabiéndolo, Dios lo prueba. El Señor en su misericordia sabe de que Pedro va a fallar antes de que cante el gallo, va a fallar después de que cante el gallo. Aún así, Pedro es probado. Lo primero que yo puedo notar en este capítulo o en estos versículos es que el Señor es un Dios que prueba, es un Dios que está constantemente revisando nuestros corazones, analizándonos, examinándonos. Y la pregunta que tenemos en este punto es, ¿qué encontrará el Señor cuando prueba nuestros corazones? Jeremías dice que no hay cosa más engañosa que nuestros corazones y que solamente Él puede pesar los corazones, solamente Él prueba nuestros corazones. Acto seguido, en el versículo 2 hay otra característica del carácter de Dios, y es que Dios manda. Dios demanda, Dios exige, Dios pide, Dios le dice a Abraham, ve y haz. Y entonces aquí, regresando a la explicación que tenemos antes, los versículos normativos son versículos o son las palabras de Dios donde nos está mandando a nosotros a hacer algo. Definitivamente, si Él es nuestro Dios y nosotros somos sus seguidores o somos los que le adoramos, Dios demanda de nosotros que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sigamos, que nosotros le amemos, que nosotros le busquemos, que tengamos una vida conforme a lo que creemos. Ya vimos entonces que Dios prueba, Dios manda. Más adelante, en algunos versículos más adelante, en el versículo 16 versículos 16 y 17 hasta el 18, vemos que Dios es un Dios que promete. No solamente prueba, no solamente manda, sino que también, como dice el versículo 16 a Abraham, y le dijo Dios, por mí mismo he jurado. Dios mismo en su propia soberanía, en su propio deseo, en su propia, voluntad, Él promete a quien Él quiere y promete lo que Él quiere. Y esas promesas ya están escritas en la palabra, ya están en la Biblia. Él ha prometido que Él estará con nosotros todo el tiempo. Él ha prometido que Él regresará pronto y Él ha prometido que Él morará en medio de nosotros. Hay un punto donde el apóstol Pablo dice que el Señor ya no mora en tienda hecha de manos, sino que mora en nuestros corazones. Y todo eso el Señor lo ha prometido. Y aquí viene la segunda parte de este carácter de Dios, y es que Dios cumple lo que promete. Es maravilloso tener a un Dios que no solamente promete, que no solamente exige, que no solamente prueba, sino que también es un Dios que promete. Porque si ustedes ven en el versículo 18 de lo que estamos leyendo, el Señor le promete a Abraham que en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y aquí me quiero saltar un poquito, a hacer un matiz con la segunda premisa de que esta parte específicamente apunta hacia Jesús. Mateo 1, Lucas 2 son partes de la Biblia que demuestran que Cristo es descendencia de Abraham.
El apóstol Mateo escribe el Evangelio de Mateo, valga la redundancia, para explicarle al pueblo judío que Cristo era el profeta que habría de venir, era el Mesías que habría de venir, descendiente de David, descendiente de Abraham. Entonces, en tu simiente, le dice el Señor a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí no estaba hablando de nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. El Señor tiene la característica de que cumple. Y a través de la simiente de Abraham, a través del Señor Jesucristo, son bendecidas todas las naciones. La palabra de Dios ha llegado a todas las naciones y hay gente de diferentes idiomas, de diferentes lenguas, que es bendecida a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces ya vimos que el Señor no solamente promete, sino que también cumple. ¿Cómo no vamos a confiar de un Dios que es un Dios fiel? ¿Cómo no vamos a confiar de un Dios que en su misericordia, conociendo nuestra respuesta, Él todavía tiene consideración de nuestras obras y nos demanda, nos prueba porque sabe que en nuestros corazones, quizá muy en el fondo, tenemos un deseo de agradarle? Y claro, como no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que otra parte del carácter de Dios que vemos acá es que Dios provee. Dios no se olvida de sus hijos, no desampara a los que le siguen. Y sí es cierto, aquí quizá muchos de nosotros hemos pasado por este pasaje y como decía al principio, ¿verdad? Jehová Jireh, ustedes van a la calle y encuentran carnicería, Jehová Jireh, tienda, Jehová Jireh, empresa de taxis, Jehová Jireh, abarrotería, Jehová Jireh, y ustedes les puedo asegurar que van con el dueño de la carnicería, de la venta de verduras o de la vidriería, Jehová Jireh, y les preguntan, ¿por qué le has puesto ese nombre a tu negocio? Y estoy 100% seguro que ellos van a decir, porque el Señor proveyó para que yo pudiera tener mi carrito, para que yo pudiera tener mi negocio. No está mal. Al contrario, gloria a Dios que todavía hay gente que quiere darle la gloria al Señor en medio de sus negocios. Lo hemos agarrado por ese camino, pero hoy vamos a ver, y aquí es donde empiezo a hacer el cambio a la segunda premisa. Hoy vamos a ver que cuando el Señor hablaba aquí, o cuando Abraham habla de Jehová Jireh en este pasaje, no necesariamente se está refiriendo a algo que tiene que ver en lo físico. Si bien necesitamos alimentos, si bien necesitamos ropa, si bien necesitamos techo, trabajo, educación, necesitamos salud, es cierto, lo necesitamos, pero tenemos una necesidad que es mucho más grande y por eso me quiero pasar ya a la segunda premisa. Nuestra necesidad más grande es la necesidad de nuestro corazón y de nuestra alma. Si bien el Señor es poderoso para proveer todo lo que nuestro cuerpo necesita, en su poderío Él ha proveído todo lo que nuestra alma necesita. Entonces yo vengo a este pasaje y me paso a la premisa 2 y digo, bueno, ¿qué puedo encontrar de Jesús en este pasaje? Este pasaje que estamos leyendo es una sombra de la provisión de Dios para la redención de nuestros pecados, para la limpieza de nuestros pecados. Es decir, cuando nosotros debimos haber puesto nuestra carne en sacrificio, cuando nosotros debimos haber puesto nuestro corazón en sacrificio, cuando nosotros debimos haber muerto por nuestros pecados, como dice Romanos 6:23, Jehová Jireh provee un cordero que es el Señor Jesucristo para la redención y para la limpieza de nuestros pecados. Es que toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia apunta a Cristo y este pasaje no deja de apuntar al Señor Jesucristo. Es una sombra. Como paréntesis, quiero decir algo, quizá no significa nada, pero a mí me llama la atención. Si ustedes ven en el versículo 6, dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Se imaginan ese niño cargando la leña con la que lo iban a quemar más adelante? Caminó varios días con la leña encima. Y aquí está el paréntesis. Esa quizá podría ser tal vez una sombra muy romántica de que el Señor puso en los lomos del Señor, de Jesús, puso la cruz, puso el madero en los mismos lomos de Cristo.
Y así como Isaac anduvo con la leña para su propio sacrificio, Jesús también anduvo con el madero para su propio sacrificio. Les digo, es quizá una sombra muy romántica, tal vez algo que a mí me llamó la atención, quizá estoy siendo demasiado, no sé qué sé yo, melancólico para encontrar este tipo de cosas, pero definitivamente no podemos dejar notar que Cristo es revelado a nosotros en este pasaje. No podemos dejar notar de que Él es la simiente por la cual las naciones son benditas. No podemos dejar notar que Él es el Cordero que quita la maldad del mundo. No podemos dejar notar que Él es el que se puso en nuestro lugar para ser sacrificados por nuestro pecado. Esa es la verdadera sombra de este pasaje. Este es el verdadero meollo de este pasaje. No significa más nada. Es que nosotros entendamos primero el carácter de Dios y luego cómo todo eso apunta hacia Cristo. Jehová Jireh entonces provee un cordero que es el Señor Jesucristo. Una famosa persona que ustedes conocerán, muy querida entre ustedes, Marilyn Shikai, dijo lo siguiente: aunque es verdad que Dios es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades, el nombre de Jehová Jireh no es una promesa de la prosperidad económica, sino una promesa de la redención del pecado. Palabras más exactas para este tema yo no podría encontrar. Porque en nuestro corazón desviamos las cosas hacia algo que a nosotros nos conviene, como lo terrenal, como lo económico, lo financiero, cuando en realidad deberíamos de estar viendo con los lentes de que este es el pasaje donde se nos muestra que el inocente fue puesto por el que debía morir. Él es la provisión. Cristo fue el que murió en lugar de nosotros. Romanos 6:23 dice que todos hemos pecado, que la paga del pecado es la muerte, que todos debemos morir a causa de nuestro pecado. Pero Él ya proveyó un sacrificio en nuestro lugar, que es el Señor Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya no puedes pasar por este pasaje de la misma forma con la que pasábamos antes. Ya no es solo una historia maravillosa donde el Señor llega a tiempo antes de que Abraham le ensarte el cuchillo a Isaac, sino que podemos ver cómo aún desde el capítulo 22 de Génesis, miles de años antes de que Cristo viniera a la tierra, Jesús mismo estaba siendo revelado en este pasaje en nuestras vidas. Él estaba siendo mostrado como la única provisión, como la suficiente provisión para nuestras vidas. Él es el pan de vida y el que va a Él y el que coma de Él no tendrá hambre jamás. Él es la fuente de agua viva y el que beba de su agua no tendrá sed jamás. Entonces ya pasamos por estas primeras dos premisas. Lo que podemos aprender del carácter de Dios y cómo es que encontramos metido, envuelto en todo esto, la maravillosa obra redentora del Señor Jesucristo. Quisiera parar acá, porque no sé si a ustedes les causa la emoción que a mí me causa el darme cuenta que aún en un capítulo muy lejos del nacimiento de Jesús, en un capítulo en donde no se menciona para nada el nombre de Cristo, con nuestros ojos puestos en Él, lo podemos encontrar revelado fácilmente. Es emocionante, es bastante emocionante la palabra. Darnos cuenta de que el Señor se está revelando a nosotros aún en pasajes que nunca creímos que podrían apuntar a Él. Entonces eso me lleva a la tercera premisa. ¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido hoy y lo puedo aplicar a mi vida? Bueno, yo lo resumí en dos cosas, en dos términos. Y el primer término es la confianza. La confianza que podemos tener porque ahora ya conocemos que a pesar de que Dios es un Dios que prueba, que manda, que exige, también es un Dios que promete, que cumple y que provee. Entonces yo puedo tener plena confianza en que Dios está al tanto de mi vida y de que yo habito en su voluntad y en su soberanía, porque aparte de todo esto, Dios es
soberano. Él hace con mi vida como Él quiere. Él hace con nuestras vidas lo que Él quiere. Entonces, ¿cómo no tener confianza en Él? ¿Cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no tener confianza en Él, que es el único capaz de proveer y de suplir para todas nuestras necesidades? No solamente va a suplir para las necesidades físicas, sino que Él suple todas nuestras necesidades. Podrás tener el mejor trabajo, podrás tener la mejor casa, podrás tener el mejor sueldo. Y sí, quizá te van a suplir algunas necesidades. Con ese trabajo te fuiste de viaje. Con ese trabajo estás comiendo, te compraste la ropa, el carro que tienes. Pero llega un punto donde ese trabajo no satisface algunas cosas más de la vida. Y ese trabajo entonces es inútil. Pero el único que es capaz de proveer en todo sentido de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Hablando de la confianza también, podría faltarme lo material, podría faltarme lo terrenal, podría estar enfermo, podría no tener salud, podría estar solo, sin amigos, sin familia, sin pareja. Pero Él ya proveyó lo necesario para mi vida espiritual, y por eso es que Pablo puede decir en Filipenses 4 que él ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Él ha aprendido a vivir en prisiones y en persecuciones, porque él ya conoce que quien es su proveedor es el Señor Jesucristo, y que Él ha proveído lo más importante para su vida, que es esa provisión para su pecado. ¿Cómo no confiar en el Señor si Él puede suplir en todo nivel de nuestras vidas, en lo físico, en lo material y en lo espiritual? ¿Cómo no confiar en el Señor si en la Biblia nos hemos dado cuenta que Él ha prometido y que Él ha cumplido? Que Él promete una redención, que Él promete un Mesías y lo cumple con el Señor Jesucristo. ¿Cómo no confiar en Él? Que Él cumplirá todo lo que su palabra dice en mi vida. Él me llevará de gloria en gloria. Yo le conoceré, yo lo veré, y un día lo veré cara a cara, porque Él va a volver. ¿Cómo no podemos confiar en Él? Si dice la Biblia que Él es el pan de vida, que cuando comamos de Él no tendremos hambre jamás, y cuando bebamos de sus palabras no tendremos sed jamás, ¿cómo no confiar en Él? Entonces, ya que sabemos cómo es nuestro Señor, creo que podemos decir al terminar de leer este pasaje: Señor, yo quiero confiar más en ti. Y no solo para que me pruebes, no solo para que me mandes y me ordenes, sino porque he conocido más de cómo tú eres. He visto más cuál es tu carácter, Dios. Por eso yo quiero confiar más en ti. Y si una oración deberíamos de tener hoy al final de esta prédica es: quiero confiar en ti. El segundo término, y con esto ya vamos a empezar a aterrizar el tema, es que pasajes como este y que nos revelan al Señor Jesucristo y que nos muestran el carácter de Dios, nos dan también esperanza. La confianza y la esperanza quizá parecerán que son lo mismo, pero no son lo mismo. La esperanza de que contamos con un Dios que está a cargo de nuestras vidas, que está a cargo de todo lo que nos sucede, que Él tiene el control. Es una esperanza que nos permite acostarnos en la noche y levantarnos en la mañana sabiendo de que Él nos ha cuidado. Como dice ese versículo en el libro de los Salmos: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y es la esperanza de que Él tiene el control de lo que sucede en nuestras vidas. No sé qué estarás pasando hoy, no sé qué estarás viviendo en tu familia, en tu casa, en tu corazón, pero si algo te puedes llevar hoy de este pasaje es de que así como Él tuvo el control de toda la maldad y del pecado del mundo, proveyendo a Jesucristo como la única provisión de nuestros pecados, Él también tiene control de cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Él está a cargo. Puedes tener confianza porque hay esperanza, y la esperanza es que Él está al control de lo que sucede. Podemos tener esperanza porque aún en medio de la prueba, así como le pasó a Abraham, podemos tener esperanza. Hay una parte que me llama la atención de lo que estamos leyendo de Abraham. Hay una parte en donde Abraham le dice a sus siervos en el versículo 5,
Abraham le dice a sus criados, quédense aquí con el asno y yo, el muchacho, iremos hasta allá, adoraremos. Y vean aquí la esperanza de Abraham. Y volveremos a ustedes. Él no dice, iremos y regreso yo solito. Él ya sabía que tenía que matar a Isaac. Él ya lo sabía. O Dios no se lo dijo estando ahí arriba. Él ya sabía y iba dispuesto a que tenía que ofrecer a Isaac en sacrificio. Aún en medio de esa prueba, aún en medio de la dificultad, Abraham tiene la esperanza de que el Señor está en el control de la situación y le dice a sus siervos, vamos a regresar los dos. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a regresar los dos. Y esa esperanza es la que nosotros podemos tener en el Señor, conociendo más de Él, conociendo más de Cristo, conociendo más de su carácter. Ya podemos decir, entonces, ¿sabes qué? Estamos en un momento difícil con la pandemia, están poniéndose las cosas cada vez más caras, está poniéndose la comida más difícil, que ahora va a venir Navidad y como ya no hay muchos trabajos, yo no sé si voy a tener dinero para las estrellitas y los volcancitos. Y ya en medio de todo eso, que conoce al Señor, sabe que lo importante no es el tener eso, sino que ya el Señor está en control. Y aunque se ponga todo muy caro, Él no desamparará a sus hijos. Y aunque se ponga todo muy difícil, y aunque nos enfermemos, y aún en medio de nuestro luto, y en medio de nuestro dolor físico por la pérdida de un ser querido, Él está a cargo. Él está en medio de la prueba, dándonos esperanza de que iremos a ese lugar y volveremos porque Él nos lleva y porque Él nos trae. Y la última parte, ¿por qué tenemos esperanza? Es porque Él es fiel. Quizá la fidelidad del Señor nos suena a veces ridícula o nos suena absurdo. Ver cómo Dios es fiel con gente como nosotros, que somos tan infieles, que estamos acostumbrados a decir cosas como, si mi pareja me fuera infiel, yo no la perdonaría, yo la dejo, yo me voy, y que mire ella qué hace. En nuestra humanidad estamos acostumbrados a decir ese tipo de cosas, que creemos que Dios nos va a tratar de la misma manera. Cuando la Biblia muestra que en su carácter, el Señor en medio de nuestro pecado proveyó a su Hijo para que nosotros no pereciéramos a causa de nuestro pecado. Esa es una fidelidad incomprensible para el ser humano, porque el ser humano está acostumbrado a caminar conforme a su corazón. Por eso cuando el Señor es fiel con nosotros, nos parece hasta ridículo. Pero hoy te digo que el Señor es fiel y por eso ten esperanza, ten confianza en Él, acércate a Él. Él es lo único que necesitamos. Él es la provisión de todo lo que necesitamos en nuestros corazones, de todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Él es el único. Y otra cosa más, Él es suficiente. Siempre quisiera terminar mis prédicas y mis estudios de la misma manera, diciéndote, necesitamos a Cristo. No solo tú, no solo yo, todos necesitamos a Cristo. Y lo hago de esa manera porque no hay nada más de qué hablar en la palabra del Señor. Yo no puedo predicarte a nadie más que al Señor Jesucristo. Y si hoy te quisiera invitar a algo, es a que te acerques a Él. No importa cuál sea tu estado, quizá llevas años de estar en la fe, quizá llevas solo unos días o quizá ni siquiera le conoces como debes conocerle. Yo te invito a que te acerques a Él, a que vayas a Él porque Él es el único para que te puede salvar y Él es el suficiente para salvación, para redención. Él es la provisión. Recuerdo la primera vez que me invitaron a predicar, pensé que iba a ser la única, preparé una de mis mejores prédicas y me gasté todos los cohetes en esa prédica, pero hablaba de la necesidad que tenemos de Cristo. Cuando me invitaron a predicar la segunda vez y me puse a pensar acerca del tema, yo dije, ¿qué puedo predicar si ya el tema más central de la vida del cristiano ya lo toqué? Y es la necesidad de Cristo. Y me doy cuenta de que puedo pasar predicando domingos y domingos y años
y darme cuenta de que la Biblia nos revela que tenemos una necesidad patente del Señor Jesucristo constantemente. De donde quiera que tú agarres el verso, como sea que tú lo agarres, te vas a dar cuenta que nuestra necesidad por el Señor Jesucristo es inminente y no podemos negarlo, no podemos pararlo, debemos acercarnos a Él constantemente. Así pues, hoy, de manera, para concluir el tema, yo te quiero dejar con un par de cosas. La primera es, cuando leas la Biblia, trata de buscar el carácter de Dios en lo que estás leyendo. Trata de buscar a Cristo en ese pasaje. Y una vez encuentras todo eso, te darás cuenta que necesitas al Señor Jesucristo y necesitas poner tu confianza en Él, tu esperanza en Él. Esa es la conclusión. Volvámonos a Él, confiemos en Él, que Él tenga misericordia de nosotros porque le necesitamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sin duda tú has tocado nuestros corazones y te muestras a nosotros en tu palabra, Señor, en lo que nosotros leemos, quizá en lo que no entendemos. Tú te sigues mostrando y en tu misericordia, Señor, nos haces entender lo que tú realmente nos quieres decir. Gracias, Padre, porque nos es tan fácil encontrarte en tu palabra que no necesitamos, Señor, de mucho, solamente necesitamos tener un corazón dispuesto y un par de ojos con ganas de verte en tu palabra, Señor. Te pido que obres en nuestros corazones, que arranques de nuestros corazones esas raíces que nos ponen a nosotros en el centro y que nos ponen a nosotros como el objetivo, y que plantes en nuestra vida la semilla de tu palabra que te pone a ti como el centro y que te pone a ti como el objetivo de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres un Dios que pide, un Dios que demanda, un Dios que prueba, pero también eres un Dios fiel. Eres un Dios que promete, eres un Dios que cumple, eres un Dios que provee. Gracias, Señor Jesucristo, porque te muestras a nosotros de todas esas formas y en todas esas formas nos damos cuenta que te necesitamos. Gracias, Señor, porque proveíste a tu Hijo amado para que hoy podamos decir confiadamente que tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador y eres nuestro Redentor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque a través de esa muerte y por tu sangre hemos sido limpios de nuestros pecados y hoy podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque eres de fiar, Cristo Jesús. Gracias porque no eres como nosotros que somos infieles y pecaminosos. Al contrario, podemos voltearnos a ti en cualquier momento y sabemos que encontraremos tus ojos amorosos, tu mirada de misericordia y tus manos extendidas que nos atraen hacia ti una vez más. Gracias porque no solamente podemos confiar en ti, sino que has puesto en nuestros corazones una esperanza en ti, Cristo Jesús, una esperanza que no avergüenza, Padre. Gracias porque en medio de todo tenemos la esperanza de que tú estás con nosotros, tú eres fiel y tú cumples lo que prometes. Gracias porque tenemos la esperanza de que tú vas a volver un día y te veremos cara a cara y ya no habrá necesidad de nada más porque tú estarás ahí supliendo todas nuestras necesidades físicas. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte y ese día podremos decir que has cumplido todo lo que nos has prometido. Mientras tanto, Señor, con ahínco y con afán te esperamos y decimos amén, Cristo Jesús. Ven que tu iglesia te espera. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Te pido por la vida de mis hermanos, Padre. Sé que algunos de ellos han pasado tiempos difíciles en estos últimos días y te pido que confortes su corazón. Te pido que te muestres a ellos en este momento, Padre, en estos tiempos y que en estas dificultades puedan conocerte aún más y mejor, porque tú eres
el Padre que suple todas nuestras dolencias y el Padre que cubre todos nuestros errores. Gracias, Cristo Jesús, porque podemos confiar en ti. Una vez más te agradezco por esta congregación que tú has puesto como una luminaria en este lugar, porque acá predicamos el Evangelio, porque acá predicamos a Cristo Jesús y sabemos que aquí tú eres glorificado. Te amamos, Cristo Jesús, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Tuya es la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y esperamos verte pronto. Hasta luego. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome a lo nuevo y confío, yo confío. Siempre a mi lado estarás.
confío, yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío.